día más de oportunidades. Le damos gracias al Señor porque hemos podido llegar a su casa. Y por lo que hoy vamos a estar aprendiendo, seguimos en el tema de la oración. Si no nos da tiempo hoy finalizarlo, entonces lo finalizaremos el domingo para entrar en otra serie de estudios, Vive Jesús. Y vamos a orar, vamos a presentar este tiempo al Señor, pedirle que su Espíritu Santo sea, ¿verdad?, quien tome el control de todo. Amén. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Estamos delante de tu presencia, Señor, con corazones sinceros, Padre Santo, y pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo que tome el control, Señor, de cada corazón, de cada pensamiento, de las emociones, de nuestros sentimientos, de todo lo que pueda ser, Señor, trastocado para limitarnos, Señor, a recibir tu enseñanza en esta mañana. Yo pongo, Señor, todas mis limitaciones en tus manos, haciéndome, Señor, completamente, Padre Santo, esperanzada en que tú, Señor, en ellas te vas a mover de igual manera. Presento a cada uno de los hermanos que aquí se encuentran. Te pedimos, Señor, que se abran las puertas de los cielos y que sobre sus vidas haya bendición hasta que sobreabunde. Presento a los que están de camino, Señor, pidiéndote que tú los traigas con bien a tu casa, Señor. Te damos toda la gracia, la gloria, te damos toda la honra en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse, vamos a estar hablando, seguimos en el Padre Nuestro, hemos tomado el Padre Nuestro y lo hemos roto, ¿verdad?, en 1000 pedazos. Y hoy no va a ser diferente. Hoy vamos a ir a Mateo 6, seguimos en el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, y vamos a estar considerando para el estudio de esta mañana el verso 10. El Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 10, que dice así: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y este verso, hoy vamos a ver de los dos aspectos que habla la voluntad de Dios dentro de la oración. Porque sabemos que el Padre Nuestro fue un modelo de orar que el Señor nos dejó para que nosotros no las repitiéramos continuamente, palabrerías vanas o repeticiones, sino que aprendamos qué el Señor espera de usted y de mí cuando yo voy a intimidar con Él a través de la oración. Y como siempre, hoy vamos a tomar este verso y lo vamos a romper. Y fíjense en que hay una solicitud en este verso. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que venga el reino de Dios. Ahora, hay una expresión que le sigue, que es la que hace que este verso hoy lo vayamos a romper. Venga tu reino es el deseo que tiene, pero estamos pidiendo que el reino de Dios venga según que la voluntad de Dios. Y es importante, y sigo recalcando, que en nuestra oración, hermano, lo primero que tenemos que buscar es la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios en sus oraciones, usted no va a ver la respuesta. Y no la respuesta que yo busco, es la respuesta que Dios, en su voluntad perfecta y admirable, me quiere dar. Amén. Así que hoy le pedimos a Dios que su reino venga, pero lo queremos en la voluntad de Dios. ¿En dónde? Hay dos lugares donde se mueve la voluntad de Dios: en la tierra y en el cielo. O sea, que hay un reino en el cual usted participe, que se rige bajo la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Ahora bien,
Una sola expresión, pero hoy vamos a aprender que lo abarca todo. ¿Por qué todo? Porque cuando yo voy en la oración y le pido a Dios que su reino venga, que se haga realidad, le estoy pidiendo que yo quiero que el reino de Dios esté ¿dónde? En mí. O sea, el reino de Dios se divide en dos ramas. En la voluntad de Dios como persona, como creyente, pero también a nivel profético. Y usted va a decir, me confundiste. La voluntad de Dios, el reino de Dios, hermano, se divide en dos ramas. En lo individual personal y en lo profético. Y yo quiero comenzar a explicarle a usted cómo el reino de Dios se hace real según la voluntad de Dios en mi vida a través de la oración. Y es que el Señor está pidiendo, hermano, que en nosotros, cada vez que nos ponemos a orar, cada vez que buscamos esta intimidad con Dios, nuestro deseo debe ser que el reino de Dios se manifieste en mi interior primero. Para que el reino de Dios se haga realidad proféticamente, yo necesito que ahora, en el presente, se haga realidad en mí primero. Habíamos dicho el domingo pasado que la trompeta no es para todo el mundo. Entonces, para yo poder escuchar el sonar de la trompeta, que es donde cae el reino de Dios profético, yo tengo primero que experimentar ese reino en mi vida personal. Ahora bien, vamos a Primera de Crónicas para entender esto un poquito mejor. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Porque para que el reino de Dios se haga, se cumpla en mi vida, que es en la tierra. El reino de Dios, hermano, no está establecido en un castillo, no está establecido en una mansión. El reino de Dios está establecido en nuestro corazón. Ahí es donde el rey mora. Ahora, para que el reino de Dios yo pueda sentirlo en la tierra, o sea, en mí, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, oiga lo que dice, y si usted lo encontró, me lo puede leer. Porque para yo pedir que el reino de Dios se haga realidad en mi vida personal, lo primero que yo tengo que conocer es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Por allá el micrófono, porque es que realmente no se escucha. Primera de Crónicas 29, 11. Dice la palabra: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Fíjense, le decimos al Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿A qué tierra se está refiriendo el Señor? A usted y a mí. Usted y yo somos esa tierra. No es la carretera, no es el globo terráqueo, nada de eso, hermano. Es usted y yo. Esa es la tierra de la que está hablando. Ahora, para que yo le pida a Dios en mi oración que venga su reino a mi vida, yo tengo que conocer la voluntad
de Dios. Y Crónica nos está diciendo cuál es esa voluntad. Y la voluntad es que la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor de quién? De Dios, que están en los cielos, también estarán en ¿dónde? En la tierra, que acabamos de decir que somos usted y yo. Dice, fíjense lo que dice Crónica, ¿son de quién? Son suyas. De Él es el reino y Él es excelso sobre todos. Ahora, ¿qué es la magnificencia? La magnificencia de Dios es la grandeza y la generosidad de Dios. Y Dios te está diciendo, mi reino en ti se va a establecer en mi grandeza, en mi generosidad, en mi poder, en mi victoria. Por eso es que Él dice que como Él venció, nosotros también que pensemos. Hermano, y cuando nos vamos de rodillas por alguna situación, ¿por qué nos sentimos afligidos y derrotados? Si el Señor nos está diciendo, oye, cuando tú ores, pídeme que mi reino, o sea, todo lo que yo soy y todo lo que tengo para ti, sea manifiesto en ti. Y nos vamos de rodillas a orar, hermano, y nos vamos derrotados. Muchas veces nos vamos de rodillas que sentimos que todas las cosas son imposibles, que Dios no puede lograrlo. Y decimos que tenemos fe. Y yo te creo, Señor, pero nuestro corazón abatido porque estamos derrotados. Porque sentimos que nos dieron duro para no pararnos. Cuando el Señor está diciendo, mi victoria está en ti. Está en ti. Ah, Magda, es que el dolor, mira hermano, todos nos dolemos. Todo, porque estamos en esta carne y las emociones son fuertes en nosotros. Y a veces nos sentimos abatidos, dolidos, hermano, con coraje, tristes. Es ok, porque es parte de nuestra formación humana. Pero usted tiene que entender, a la hora que usted presenta una situación delante del Padre, la victoria de su Hijo está en usted. Y usted tiene que sentirse victorioso. Pero a veces oramos al Señor por algo, hermano, que nos entristece. Y pasa una semana y seguimos tristes. Y pasan 2 semanas y seguimos tristes. Y pasa un mes y seguimos tristes. Y caminamos cabizbajo. Y todo se nos junta. Y es tan fuerte la tristeza y la congoja que ni me congrego, ya no quiero ir ni a la iglesia, porque ya voy a la iglesia y no siento nada, porque el problema sigue ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aún usted no sabe que el reino de Dios está en usted. Y es algo que el Señor quiere que aprendamos cuando nos vamos a de rodillas a orar. Lo que usted le está pidiendo a Dios es que usted pueda ver en usted mismo el poder, la autoridad y la generosidad de Dios en su vida. Y el Señor te está diciendo, si no la ves, pídemelo. No te canses de pedir que mi reino se deje sentir en tu interior. Pero leemos este verso, hermano, y pensamos solamente en el lado profético. Pensamos en el lado de que un día vamos a estar en el cielo, donde habrá paz, donde ya no habrá más tristeza ni llorar.
Pero el Señor te está diciendo, no, no es así. ¿Qué es excelso? El excelso es un lugar o en este caso, es una característica de admiración. Pero no es cualquier admiración. Es una admiración muy elevada e inminente. ¿Usted sabe lo que quiere decir inminente? Que nada lo va a detener. Inminente es que por más que usted haga, va a llegar. A veces hablamos de los huracanes, es inminente, o sea, él no va a virar para atrás, nos va a pasar por encima y nos pasa por encima. Y así es, hermano, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Inminente. Usted, por más que corra de ella, al final lo va a alcanzar. Amén. Ahora bien, en nuestros corazones, hermano, cada vez que usted y yo nos vamos de rodillas, tenemos que pedirle a Dios, y nuestro corazón debe anhelar que esa grandeza de Dios, que todo lo que Él es, se haga realidad en nuestras vidas. Cuando le decimos al Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, le estamos pidiendo que en nuestro interior el nuevo hombre que hay sea cada día que más fortalecido. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Búsquelo conmigo, hermano, porque yo no quiero que usted diga, Marta trajo algo aquí raro que la Biblia no lo dice. No, yo quiero que vayamos a la palabra. Estamos hablando del Padre Nuestro, Mateo 6:10, donde dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en el reino, en la tierra. Juan capítulo 3, verso 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. ¿Cuándo es ese nacimiento en que usted nace de nuevo? ¿Cuándo se hace en su vida? Cuando usted conoce a Cristo como su Salvador. En otras palabras, hermano, no, el reino de Dios no es tan solo profético, algo que va a venir. El reino de Dios es establecido en su vida una vez usted reconoce a Jesucristo como su Salvador personal. Y hermano, por eso es que usted siempre me oye a mí diciendo, pensemos como reino. Pero no pensamos como reino porque no entiendo que una vez yo nací de nuevo, nací dentro del reino de Dios. Y como eso yo no lo entiendo, lo que usted no entiende, no lo puede vivir. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos que venga tu reino, pensamos que es en el levantamiento de la iglesia. Y usted tiene que entender, hermano, que ahí no empieza el reino. Ahí llega en su clímax, que usted está en el reino de Dios una vez usted reconoció a Jesucristo como su Salvador. Y que una vez el reino comienza a llegar a su vida, comienza en su vida, usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque si usted no conoce la voluntad de Dios y no la vive, no puede ver el reino de Dios venidero, el profético. Por eso es importante, hermano, que usted entienda que el reino de Dios en su vida comenzó cuando usted le dijo que sí al Señor. Y lo está viviendo aquí en la tierra, pero un día no muy lejano lo va a continuar viviendo ¿dónde? En el cielo. Y cuando Mateo habla de tierra, no está hablando del globo terráqueo, está hablando de usted y de mí.
Porque mira, hermano, la tierra pasará. Cielo nuevo, tierra nueva. Él no está hablando del globo terráqueo. Él está hablando de usted y está hablando de mí. Debemos vivir con la certeza que una vez usted aceptó al Señor como su Salvador, ya el reino de Dios entra en su corazón y usted debe comenzar a vivir conforme a ese reino. Porque si usted no vive conforme a ese reino, no va a oír la trompeta. Miren lo que dice Mateo, Evangelio de Mateo, búsquelo conmigo, 4, verso 17. Y este verso es bien interesante, hermano. Mateo 4, verso 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuche, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Óigame, mi hermano, y este verbo acercado es maravilloso, y yo lo voy a decir porque vamos a hablar un paréntesis y vamos a hablar un poquito de lo que es la gramática. Acercado es un verbo, pero no es cualquier verbo. Hay diferentes tipos de verbos que de acuerdo a cómo se use, tiene su valor. Y en este caso, cuando Mateo lo menciona, lo está usando como un verbo pretérito pluscuamperfecto. Se le conoce este verbo gramaticalmente, según la Real Academia Española. ¿Y qué es eso? Pretérito pluscuamperfecto, que es un verbo que cuando usted lo usa cubre el pasado, el presente y el futuro. Fíjese, cuando Jesucristo murió, que descendió abajo, ¿a qué fue? A buscar la llave. Jesucristo descendió abajo para presentársele a aquellos que habían muerto esperando redención. ¿Quiénes habían muerto esperando la redención? Vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, todos los que murieron en el Antiguo Testamento esperando la promesa del Mesías, Jesucristo fue y le dijo: aquí estoy, yo soy. Yo soy. Porque hay una sola forma de llegar al cielo. ¿Cuál es? Reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Y todavía ellos no habían visto a Jesucristo. Y Jesucristo se les tenía que mostrar y decirle: yo soy el Hijo del Dios viviente, por el cual tú esperaste. He aquí tu tiempo ha llegado. Y la salvación y el reino de Dios ahora se va a hacer tuyo. Aún, hermano, ya ellos habiendo muerto, pero habían muerto esperando la promesa. Y la promesa les llegó. Aún después de la muerte. Nosotros, después de la muerte, no tenemos esa oportunidad. Nosotros somos del Nuevo Testamento para acá. En el Nuevo Testamento, el que no le conoció, no tendrá oportunidad. Por eso es que él dice: buscadme mientras pueda ser hallado. En cuanto está cercano. Es importante, hermano, que usted entienda que una vez usted le dice al Señor que sí, automáticamente el reino de Dios entra a su vida. Y usted comienza a vivir dicho reino. Pero como no lo sabemos o lo ponemos en poco,
Hermano, no vivimos como reino. Por eso nos peleamos, nos enojamos, nos separamos. Por eso seguimos, hermanos, resbalando en el mismo fango, dándole a la misma piedra con el mismo pie. Por eso muchas personas no disfrutan la gracia o la disfrutan demasiado. Que en usted ore, hermano, por los perdidos, para que ellos reciban o sean parte de este reino. Orar por los enfermos, para que estos sean sanados. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 9. Lucas 10:9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermano, que cuando usted vaya a orar por un enfermo, a los que les gusta ir a los hospitales, a orar por los enfermos, que cuando ellos lo miren a usted, ellos lo que estén mirando es un embajador del reino de Dios. Y a los embajadores del reino de Dios, todas las cosas son sujetas a su palabra. Que usted le dice a la enfermedad: te vas, y la enfermedad se va. Que usted le dice al perdido: oye, Jesús te ama y quiere salvarte porque viene pronto, y haya en él convicción de pecado y arrepentimiento de ellos. Eso es vivir el reino de Dios en la tierra, hermano. El que usted le diga al adicto: en el nombre de Jesús quedas libre, y haya libertad. Por eso es que la palabra dice: si verdaderamente soy libre, ¿cuándo? Cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermano. Ese reino de Dios, lo que está en usted y en mí. Nosotros no somos cualquier cosa. Por eso es que yo le digo: cuando usted ore, no ore desde su condición, ore desde su posición. Cuando el reino de Dios llega a tu vida, tú no tan solo te preocupas por los que no conocen al Señor o por los enfermos. Hay depositada en ti autoridad sobrenatural. ¿Para qué? ¿Para que el banco se electrocute cada vez que tú te sientas? No. Hay autoridad para que tú hagas cosas sobrenaturales. Amanda, que yo no he ido al instituto. Usted no necesita ir al instituto para utilizar la autoridad que Dios ha depositado en su vida. No manda que es que yo no sé orar como los hermanos oran. Mira, hermano, la mejor oración es la que sale del corazón. Un corazón contrito y humillado ante su presencia. Esa es la mejor oración. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 16, verso 19. Y si usted le encuentra primero que yo, lo puede leer. Mateo, capítulo 16, verso 19. Yo quiero que usted vea cuando usted le dice a Dios en su oración: venga tu reino. Mateo 16, 19. ¿Alguien lo encontró que me lo lea? Lourdes, allá Lourdes. Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré la llave, ¿de dónde? De los cielos. Óigame, mi hermano, a los cielos no entra todo el mundo. Por eso es que yo le digo a usted que hay oraciones que no son escuchadas. Usted necesita orar entendiendo
que usted tiene la llave. Y solamente tienen llave ¿quiénes? Los dueños de la puerta. A mí cuando alquilé el apartamento me dieron 2 llaves. La mía y hay otra que yo tengo que se le entrego a mis familiares cuando vienen para acá a quedarse unos días. Toma, esta es la llave para que no esperes por mí. Porque yo no sé cuándo voy a regresar. Y así mismo Dios está haciendo con usted. Mira, yo soy el dueño de esta puerta. Yo soy la llave que la abre, pero aquí tiene esta llave. Dándole a usted autoridad para abrir esa puerta todas las veces que usted entienda que es necesario entrar. Pero la realidad es, hermano, que oramos y dejamos la llave en la casa. Y venimos a orar sin llave. Y el Señor te está diciendo, oye, usa la llave. No esperes por mí. Te estoy dando la autoridad que tú lo hagas. Te estoy diciendo que tienes mi permiso para decirle a la enfermedad, vete y saca la llave para que la enfermedad que se vaya. Pero oramos sin la llave, hermano. Y usted sabe por qué oramos sin la llave, porque no hemos entendido que yo soy el reino de Dios. Y que en mí habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando le pedimos a Dios, venga a tu reino, le estamos pidiendo a Dios que Él sea el dueño, el Señor, el Rey de mi vida. Que reconocemos su señorío como Rey y Señor. Pero de manera real, hermano. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 21. Muy bueno el verso y todos nos lo sabemos de memoria. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? Al reino de los cielos. Hermano, no todo el que llama Señor a Dios, Dios es el dueño de su vida. No todo el que llama a Dios Señor, le ha permitido al Señor que sea dueño de su corazón. Porque si verdaderamente Dios fuera dueño de mi corazón, yo fuera otra persona. No hubiera coraje en mí, no hubiera odio en mí, no hubiera dolor en mí, no hubieran recuerdos malos que me agobian, que me atormentan, que me entristecen en mí. No me importaría las cosas triviales. Si todo el que lo llamara Señor, Señor, reconociera que Él es el Señor y manda en su corazón, la iglesia estuviera en otro nivel. Usted y yo fuéramos otra persona por completo, hermano. Usted no se cansaría de que otro día más de servicio. Wow, he estado aquí toda la semana. Y usted sabe eso, hermano, que los que Dios no es Señor en su corazón detestan venir a la iglesia a congregarse y dan más excusas que un estudiante de primera. Hoy no voy porque hoy me duele aquí. Hoy no voy porque estoy cansado. Hoy no voy porque saliendo peleé con fulano. Gloria a Dios que no tengo fulano. Hoy no voy porque soy de Alcacerse y está lloviendo, me derrito. Hoy no voy porque hace frío y me congelo. Y la temperatura está 50, váyase bajo cero para que usted vea. Y exactamente, hoy no voy porque no hay aire. Y hermano, le buscamos cualquier excusa a Dios para no ir.
Y cuando usted busca cualquier excusa para no congregarse, le voy a decir la verdad. El Señor no es su dueño. No es su dueño. Porque cuando el Señor es mi dueño, gastarme para Él es motivo de gozo. Gastarme para Él es motivo de regocijarme, hermano. Gastarme para Él es motivo de que yo me sienta gozosa. Anoche aquí la hermana Josefa se inició como maestra de instituto. Y yo le voy a decirle, ya no está, pero ellos están aquí y son los testigos. Y cuando ella terminó le dijo, hermana, es verdad lo que usted dice, cuando uno se envuelve en esto no se quiere ir. Y la clase estuvo espectacular. Cuando uno se envuelve en las cosas del Señor no quiere irse. Hermano, ese es el Dios, Señor de mi corazón. Que yo me levante, hoy es día de culto. Que mi nieto cumplió años y hay cumpleaños, tú sabes que tienes que hacerlo después de la hora de servicio. Que mami, tú no te lleves el celular, tú sabes a qué hora yo estoy en la iglesia, no me llames. Si es emergencia, llama al 911, porque yo no sé dar respiraciones boca a boca, ni darle para que reviva. No, hermano, yo no soy doctora ni enfermera. Pero la realidad es, hermano, que cuando Dios no es el Señor de mi corazón, cualquier otra cosa va a ocupar el lugar del Señor. Cualquier cosa va a ocupar el lugar de Él. No todo el que me dice Señor, Señor, Dios es el dueño. Y cuando Mateo te está diciendo, vénganos tu reino, que sea tu voluntad, lo que le estamos diciendo a Dios es, ese reino que tú estableciste hasta en mí, cuando acepté a tu Hijo como mi exclusivo Salvador, ese reino yo quiero que el Rey se siente en la silla del poder. Pero llamamos a Dios Rey de nuestras vidas y nos sentamos nosotros en su trono. Para que las cosas se hagan a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. A veces hasta le queremos quitar la corona. Y queremos adornar nuestra corona que le quitamos al Señor a la manera de nosotros. Con los adornos que le querramos poner. Y el Señor, cada vez que usted y yo nos inclinamos a orar, Señor, hágase que venga tu reino. Y el Señor, si ya está en ti mi corazón, lo único es que tienes que ponerlo a funcionar. Hace 2 meses atrás alguien me dijo, en tu iglesia oran raro. Y yo me quedé así como media bruta. ¿Qué? Sí. Yo fui a la intercesión y yo no sé, hay uno solamente está orando, los otros están ahí, y es raro. Y yo le dije, porque una cosa es orar, hermano, y otra cosa es interceder. ¿Usted conoce la diferencia entre orar e interceder? Por eso es que el Señor dice, a uno estoy buscando, uno, que separen la brecha. ¿Usted sabe qué es orar? Orar es ir al cielo y hablar con Dios. Orar es ir al cielo y decirle a Dios cuán grande y maravilloso es Él. Pero usted sabe qué es interceder. Cuando usted intercede, usted no va al cielo. Cuando usted intercede, usted va al infierno a sacarle a Satanás lo que Él se ha llevado que le pertenece. Usted va a ver la diferencia. Usted ora, va al cielo. Pero cuando usted guerrea, usted baja al infierno. Y hay personas, hermano, que esto no lo pueden entender. Pero no va al infierno todo tipo de personas.
Porque para usted ir al infierno, usted necesita establecer quién es usted en el reino de Dios. Porque si no, hermano, usted va a salir achichonado del infierno. Le van a dar hasta dentro del pelo. Por eso hay personas que cuando bajan al infierno y Satanás le da para atrás, ya ustedes ven que están mojados, enojados, están molestos, que qué pasó, que yo estoy orando, que qué pasó, que yo estoy buscando, que qué pasó, y que está, que me están dando duro. Bajaste al infierno. Estás haciéndole frente a tu enemigo. Y si usted fue simplemente por ir a ver lo que se mueve allí, usted sabe cuántas personas han ido al infierno a pelear a través de la intercesión y se han quedado atrás. No se han vuelto a levantar. Porque esto no es para todo el mundo. Y entonces, hermano, tenemos que establecer quién soy en el Señor a la hora de orar. Y orar con conocimiento de lo que usted está haciendo. Porque el Espíritu Santo, hermano, es organizado. Igual que el Padre, igual que el Hijo. Pues en el nombre de Jesús estamos aquí, ¿verdad? Y ordenamos que vayan fuera. Porque aquí no hay parte ni suerte para ninguna entidad demoníaca. Y hablamos de la primera parte del reino de Dios que dijimos que era ¿qué? Que era personal. Pero la segunda parte de venga tu reino es profética. Y yo no puedo llegar a la segunda parte que es profética si no vivo la primera. Yo sé que la palabra dice que los últimos serán primeros. Pero en nuestro caminar como cristiano, hermano, aquí uno tiene que ser el primero para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Y cuál es el venga tu reino profético según tu voluntad? Es cuando le pedimos al Señor, Señor, ven ya y búscanos. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano, y lo voy a dejar ahí. Pienso que el domingo que viene vamos a entrar en lo profético. Pero usted haga una prueba. Grita en medio de la iglesia que Cristo venga hoy. Y tira un alfiler al piso a ver si usted no lo va a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque le decimos a Dios que estamos locos por irnos, pero la maleta pesa tanto que no nos deja subir. Le tenemos más miedo a la muerte. ¿Y cuántos se quieren morir? Le tenemos miedo, hermano, a la muerte. Pero un miedo. No, que Dios es fuerte. No, que Dios es poderoso, que yo le sirvo al doctor de doctores. No, y cuando el doctor nos dice, oye, tienes tal cosa, nos morimos ahí. Ya ahí se nos acabó la vida. Ya ahí se nos acabó todo, nos robaste el gozo. Yo no estoy diciendo que no nos podemos entristecer, hermano. Yo estoy hablando con usted y yo entiendo, yo me he puesto así. Pero ¿qué pasa, hermano? La palabra a mí me dice que morir en Dios es ¿qué? Es ganancia. ¿Por qué si vivimos una vida eterna, donde la palabra a mí me dice que no va a haber tristeza, que no va a haber llanto, que no va a haber dolor, que no va a haber en nosotros agonía, que es ganancia morir y partir con el Señor? ¿Por qué nos roba el gozo a nivel de decirle al Señor, no, espérate un ratito más? ¿Y usted sabe por qué le tenemos miedo a la venida del Señor? Que nosotros entendemos, hermanos, que cuando la iglesia sea levantada, no todo oído va a escucharla y no todo ojo va a verlo.
Si le dijeron a usted que cuando el Señor venga a buscar la iglesia, todo ojo le va a ver, le mintieron. No todo ojo le va a ver en el levantamiento de la iglesia. Solamente aquellos que han tenido la visión de Dios. Solamente aquellos que han caminado bajo la voluntad perfecta, buena y admirable de Dios. Ese es el reino profético. Y de ese reino vamos a hablar el domingo que viene. Porque creo que una vez toquemos el venga tu reino profético, seguimos por ahí para Apocalipsis quizás. Y vamos a hablar del levantamiento de la iglesia. Porque hermano, ya está a punto de sonar. Ya está a punto de sonar. Y un pastor me envió esta mañana, bien temprano en la madrugada, y cierro con esto, un mensaje de un testimonio de unos matrimonios pastores en Puerto Rico, que había una lluvia, hermano, de esas que usted no ve. Pero que la esposa del pastor, la pastora, vio a alguien caminando por el expreso mojándose, la lluvia era fuerte. Y que esta mujer, la pastora, le dijo a su esposo pastor, papi, vamos a recogerlo. Porque mira, alguien lo puede atropellar porque no se ve casi. Y que el pastor le dijo, mami, pero es que no la conocemos y si nos quiere hacer daño. Y ella le dijo, vamos a recogerlo, no somos de este reino. Tenemos que ser compasivos y misericordiosos, vamos a recogerlo. Y ellos se detuvieron y le dijeron a este hombre que se estaba mojando, sube, ¿a dónde te llevamos? Y que la persona le hizo simplemente señas hacia el frente. Y que la pastora le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y el hombre no hablaba. ¿Hacia dónde te llevo? Y él decía, hacia el frente. Y le decía, ¿qué edad tú tienes? Y el hombre no hablaba. Y de momento él le dijo, ¿y cómo yo sé a dónde te voy a dejar si no me dices a dónde te llevo? Y que el ser le dijo, solamente es necesario que sepas una cosa, que vengo pronto y el sonar de la trompeta es inminente, nadie lo va a detener. Y cuando ellos miraron para atrás, el ser no estaba. Y que ella se tiró para tocar el mueble y el mueble no estaba mojado. Y la presencia del Señor llegó a su vida, hermano, y ellos tuvieron que parquearse para llorar. Y ellos dicen que estaban como 2 horas allí parqueados bajo el aguacero llorando. Y pasó un policía. Y el policía debajo del aguacero se para y le dice, ¿pasa algo? Y el pastor le dijo, es que si te digo no me vas a creer. Y el policía le dijo, usted sabe que es mi deber saber si aquí pasa algo. Y le contaron lo sucedido. Y el policía comenzó a llorar. Y el policía le dijo, ¿sabe por qué lloro? Porque hoy este es el 7º carro que me ha dicho lo mismo. Es inminente la venida del Señor, hermano. Mi pregunta es, ¿usted está anhelando ese reino? El domingo que viene vamos a hablar del reino profético. Dios le bendiga. La persona que está encargada de tomar la ofrenda, por favor.